Le pedimos a Ana Elena que haga la oración, por favor. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, estamos presentes para poder seguir aprendiendo y escuchando de ti y de tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes el Espíritu Santo sobre nuestro querido Padre, para que todo lo que Él diga sea lo que tú quieras, Señor, que nosotros conocemos más de ti, Señor. Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento, para que todo lo que oiga nuestro corazón después se lo podamos transmitir a los niños, Señor. Gracias, Señor, por estar presente siempre con nosotros y por darnos la oportunidad de conocer más de ti, Señor. Gracias, Señor. Todos Gracias, juntos Señor. nos ponemos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, después del recorrido que hemos hecho por el Antiguo Testamento, remontándonos a los orígenes de la realeza en Israel, nos adentramos ahora en el Nuevo Testamento, donde estas esperanzas mesiánicas se centran en Jesús de Nazaret. Los 4 evangelistas hablan de la realeza de Cristo, aunque cada uno a su manera, en función de las comunidades para las que escribían. La realeza de Cristo se ve reflejada a lo largo del Nuevo Testamento, de este y más concretamente de los evangelios, que no son más que un relato del ejercicio maravilloso de su infinita soberanía. Son muy numerosos los textos que podríamos tomar para fundamentar la realeza de Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero solo vamos a acercarnos a aquellos que nos parecen más significativos. 7 son estos. 1, la genealogía de Jesús. Ahí tienen ustedes las citas bíblicas. La anunciación. 2. 3, la adoración de los magos. 4, el tiempo de la predicación. 5, la entrada de Jesús en Jerusalén. 6, el proceso ante Pilato. Y 7, la crucifixión, sobre todo el letrero que está en la cruz. 1, la genealogía de Jesús. Sin meternos en un estudio profundo de la genealogía de Jesús, con la que Mateo comienza su evangelio, nos parece importante resaltar la idea dominante que el autor tiene a la hora de escribir su evangelio. Jesús de Nazaret es el Mesías. En Jesús se han cumplido los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. El fin. Por lo tanto, que Mateo se propone con la exposición de la genealogía, está claro, en el encabezamiento que le precede. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, etcétera, etcétera. 14 desde el Antiguo Testamento, 14 desde los profetas, 14 y así va enunciando el evangelio. Y quiere demostrar por medio de la enumeración de sus antepasados que Jesús, como está prometido en el Antiguo Testamento, es realmente miembro del pueblo elegido y descendiente de David. Aunque la genealogía presentada sea la de José y José no sea el padre real de Jesús, sirve a los fines del evangelista, ya que José, como esposo de la madre de Jesús, era según el derecho judío el padre legal
y sus antepasados son entonces también los de Jesús. Jesús es, por lo tanto, descendiente del linaje de David. Y esto sí me encanta mucho ver cómo cuando José decide dejar a la Virgen cuando sabe que está embarazada, en sueños se le aparece el ángel y le dirá: no temas de llevar a María, tu esposa, a tu casa, porque el hijo que está esperando es el Hijo de Dios Altísimo. Y algo importante que le dice es: tú le pondrás el nombre. Esto realmente dice mucho de la paternidad de José. Una paternidad jurídica, sí, pero también una paternidad espiritual, una paternidad que le une en el espíritu. Porque en el tiempo de Jesús, en la mentalidad del judío, quien ponía el nombre era el padre. Ustedes recuerden también en el acontecimiento del nacimiento de Juan el Bautista, cuando le dicen qué nombre le vas a poner, y la madre de Juan, Isabel, le dice: Juan. Pero ¿cómo vas a ponerle Juan si nadie se llama Juan en tu familia? Y le preguntan a Zacarías y él enseña, y luego en una tablilla pone: Juan es su nombre, porque quien pone el nombre es el Padre. Un poquito para entender esto, la genealogía de Jesús que viene desde David a través también de José. El evangelista no pretende probar solamente la descendencia física del linaje de David, sino que Jesús es el heredero de su padre David. Tal derecho de herencia podía recibirlo Jesús por medio de José y solo por él. La anunciación. En la misma línea de la genealogía de Mateo, Lucas nos presenta el relato de la anunciación a María, a Jesús como perteneciente al linaje davídico y destinado a la realeza. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Esta misión anunciada desde el principio se confirma en el momento en el que el Espíritu desciende sobre él en el Jordán, después de su bautismo, según la lectura textual, que se reconoce como la mejor, la voz venida del cielo, dirigida precisamente en ese momento a todos quienes estaban, y que va a ser precisamente el reconocimiento de que es su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escúchenle. Según la lectura textual, que se reconoce como la mejor voz venida del cielo, se dirige a Cristo, citando un salmo de investidura real. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En la tradición bíblica, el rey efectivamente es el Hijo de Dios. Esto como segundo punto. El tercer punto, la adoración de los magos. Mateo, a través de este texto, sitúa en el tiempo y en el espacio el nacimiento de Jesús. Su principal intención es completar lo dicho sobre él en los pasajes anteriores, como ya apuntábamos anteriormente. Se trata de dejar claro que Jesús es el Mesías prometido, heredero del trono de David, anunciado y esperado a lo largo del tiempo por el pueblo. Él es el Rey de Israel. La llegada de los magos a Jerusalén es el motivo para hacer constar cómo el Mesías debía nacer en Belén. El evangelista no describe el acontecimiento central, el nacimiento de Jesús. Solo lo menciona como ya sucedido en una frase secundaria, porque era necesario unirlo al dato local. Belén de Judá, para descartar que el Mesías nació en territorio de la tribu de Judá,
al cual pertenecía como descendiente el rey David. Los magos aquí nombrados son hombres sabios, entendidos en astrología. Esto lo sabemos nosotros. Procedían probablemente de Babilonia, del Imperio Parto, de entonces, o de Arabia del Norte. Babilonia era, junto con Egipto y Siria, el centro más importante de la diáspora judía. Allí habían ido los judíos deportados, allí habían hecho su vida. Para comprender su marcha al país judío, hay que tener presente la activa y eficaz propaganda religiosa llevada a cabo por el judaísmo en la época de Jesús. Por todas partes donde habían judíos dispersos entre paganos, fácilmente se comprende que también los magos babilónicos, a pesar de ser paganos, estuvieran dispuestos a recibir tal mensaje. Añádese además la viva nostalgia sentida por entonces en todo el ámbito del mundo antiguo, de un Salvador, del Rey Libertador, de la cual los magos tenían conocimiento por ser precisamente los expertos en astrología, por ser sabios, por conocer no solamente a sus pueblos, sino también conocer las escrituras. Los magos creen haber adivinado ante la aparición de una determinada estrella la señal de haber nacido este rey de los judíos, no de un nuevo príncipe cualquiera, y ello les indujo a buscarlo. Debemos también hacer notar una paradoja. Unos paganos vienen de tierras lejanas a rendir homenaje al Mesías judío, mientras en su propio pueblo la noticia de su nacimiento no trae gozo, ni júbilo, ni temor, más bien desconcierto. Nadie le esperaba, nadie estaba preparado para recibir a este rey que nace. Y precisamente este dato es importante para el evangelista. Jesús es el Mesías rechazado desde el primer momento por su propio pueblo. Israel rechaza a su rey. Como habíamos visto en la semana anterior, Israel quiere otros reyes, no quiere la realeza únicamente de Dios, aunque los profetas lograron tener la unción de los reyes y en esta ya se iba a transmitir también la realeza de Dios. La benevolencia de los paganos con Jesús y el rechazo de su rey por parte de los judíos son dos actitudes simultáneas. Cuando los magos entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Postrarse es la forma oriental para expresar la reverencia y la total sumisión, utilizada especialmente para el homenaje al rey. Según las costumbres orientales, al tributo de homenaje a un rey iba unida muchas veces también la entrega de un regalo, de un presente. Tampoco este rasgo es extraño entre los judíos con relación al Mesías. Los dones ofrecidos por los magos son una oblación religiosa. No son una oblación religiosa, sino los objetos preciosos usados entre los orientales, el oro, el incienso y la mirra, que la iglesia nos ha enseñado: oro para reconocer la realeza de Jesucristo, el incienso para reconocer la divinidad de Jesucristo y la mirra para reconocer la humanidad de Jesucristo. La realeza de Jesús en el tiempo de la predicación. Durante este periodo, según San Lucas, Jesús proclama el mensaje del reino y presenta sus signos, que son los milagros. Al igual que Mateo, recoge la escena en la que los discípulos de Juan vienen a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro?
Verbalmente Jesús les responde: los ciegos ven, los cojos andan, para decirles, miren los prodigios y las obras que se hacen. Pero el texto señala que antes de hacer esta aclaración, en aquel momento Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. La insistencia de Lucas es doble. Jesús cumple los gestos que son signos del reino. Y en ese momento, ahora también en el de hoy de su predicación, de este modo, Él es verdaderamente el Rey Mesías. Y esta realeza encuentra su manifestación plena durante su misión pública. Esto no impide que la manifestación gloriosa se deje todavía esperar. Solo después de su muerte establecerá su reino. Quinto, la entrada de Jesús en Jerusalén. El título de Rey de Israel se ve claramente resaltado en esta escena de la entrada de Jesús en Jerusalén que presentan los 4 evangelistas. El Evangelio de Juan es el único de los 4 que pone en labios de la gente la expresión Rey de Israel. Lucas se contenta con Rey. Mateo habla de el Hijo de David. Marcos menciona al reino que viene, el de nuestro padre David. Pero los 4 evangelios sugieren una misma interpretación del acontecimiento: la espera de un Mesías real del linaje davídico. Sin embargo, la titulación real puede prestarse a confusión. Por esa razón, en la escena de la entrada mesiánica, Juan, lo mismo que Mateo, pero a diferencia de Marcos y Lucas, se apela a Zacarías, dando de él la siguiente versión: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, montado sobre un asno. Es decir, este rey excluye el temor. Viene humilde, manso y pobre. Los evangelios sinópticos dicen que la muchedumbre agitaba ramas. San Juan, sin embargo, dice que agitaban palmas. Este agitar palmas es lo que se le hacía al rey cuando venía victorioso de una lucha. Algunos rasgos de la narración, como el clima de alegría o el extender sus mantos al paso de Jesús, revelan su realeza. Por muy paradójica que sea, es un anuncio simbólico de lo que se producirá en su resurrección, cuando Jesús se manifieste como Señor y Mesías. Los mantos extendidos son expresión de la entrega de algo personal. Es la postración de la persona ante el Rey. La identidad regia de Jesús no se interrumpe, ni mucho menos durante la pasión, aun cuando las manifestaciones del reino de Dios conozcan un eclipse. La imagen del Rey Mesías evolucionará en medio de un ambiente casi uniforme y hostil. 6. En el proceso ante Pilato. Esta realeza paradójica aparece de forma patente en el relato joánico de la pasión, sobre todo en el proceso ante Pilato, que no solamente constituye la secuencia más original respecto a los sinópticos, sino que se encuentra en el centro mismo de todo este relato de la pasión. Es verdad que toda la pasión es tratada por Juan desde el punto de vista de la gloria, desde el arresto hasta la hora de, así pues, que todos los israelitas tengan la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis. Cuando se anuncia esto en los Hechos de los Apóstoles, el querigma anunciado por Pedro. La muerte en que Jesús, disponiendo libremente de su vida, declara terminada su misión y entrega su espíritu. Sin embargo, es en la escena del proceso ante Pilato donde se afirma solemnemente la realeza de Jesús, especialmente en la primera comparecencia que Jesús hace ante el emperador dentro del pretorio. Vamos a dividir este texto entre tres momentos: la investidura y coronación del rey, la proclamación del rey y la confesión del rey. La investidura y coronación. Se trata de la escena en la que Jesús es vestido con un manto de color púrpura y es coronado de espinas. Entre Mateo, Marcos y Juan hay aspectos comunes. Se menciona la púrpura y la corona de espinas. Lucas, por su parte, no se mete a describir todos estos detalles, sino que tan solamente alude a ellos. Vamos a resaltar los aspectos por un lado de Marcos y Mateo y por otro lado de Juan. Mateo y Marcos presentan a Jesús ante toda la corte reunida. Le quitan sus vestidos y después es revestido de púrpura. Aquí no se habla de un manto, es coronado de espinas y le sigue la burla y los golpes. Colocan en un cetro de caña en su mano derecha, pero es el cetro que servirá para golpearle precisamente. Terminada la burla, le quitan la púrpura, le colocan sus vestidos y le sacan a crucificar. La escena es un acto de burla, de humillación y de dolor corporal por los golpes. Juan, en cambio, presenta una escena con carácter teológico, de investidura y de coronación del rey. Es la intención del Evangelio que da al suceso todo un carácter simbólico. A Jesús no se le quita la túnica, sino que sobre sus vestidos se le revista con un manto púrpura. No se trata de un despojo, sino de una verdadera investidura. Mantiene además la corona de espinas en la cabeza. El manto y la corona tienen un sentido de realeza. En la escena de Juan no aparecen ni burlas ni los golpes de los soldados. Habla, sin embargo, de bofetadas. Con ellas presenta algo más que la injuria o el dolor, ya que son el sentido teológico de rechazo y de repulsar del rey. Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Es Juan el que en la escena a Jesús, una vez que se le ha revestido con el manto púrpura, no se le quita, sino que queda revestido como rey. Y por eso no sigue inmediatamente el camino del Calvario. Continúa con la proclamación del rey. Esta proclamación, una escena exclusiva del cuarto evangelio de San Juan, se presenta a Jesús con las insignias reales. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas, sobre sus hombros el manto de púrpura. Solo Juan da a la púrpura una denominación de manto en línea de realeza. Antes de la proclamación de la realeza por parte de Pilato, el evangelista ha tenido buen cuidado de subrayar aspectos que acentúan dicha realeza. La posición de Jesús. Pilato mandó sacar fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal. No es Pilato el que se sienta en la silla, sino es Jesús el que se sienta. Si antes presentó Juan la investidura del rey, ahora al presentar a Jesús sentado, está sugiriendo la entronización. El lugar que ocupa Jesús, Pilato lo mandó sacar fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre del enlosado,
que en la lengua de los judíos se llamaba Gabatá, que significa elevado. Jesús queda sentado en lugar alto. Está dominando a la muchedumbre. Tiempo simbólico era la víspera de la fiesta de la Pascua. Hacia el mediodía. Se da de entrada así a la nueva Pascua. En este momento Pilato proclama: he aquí a vuestro rey. Pilato lo hace en plan de burla, pero el evangelista aprovecha la situación para la proclamación de Jesús como rey de Israel. El momento que Pilato le proclama rey, sigue el rechazo, la repulsión del rey, con las bofetadas y los gritos de la muchedumbre. Crucifícalo. La realeza de Cristo es lo que decidirá Pilato a condenarlo. Cuando los judíos, acudiendo ante el tribunal de Pilatos, acusaron a nuestro Señor Jesucristo de que se había hecho reo de muerte porque se daba el nombre de Hijo de Dios, el pretor romano dio poca importancia a la acusación, pues dice el Evangelio que procuraba liberarlo. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no encuentro mal en lo que él ha hecho, dirá, ¿no? Pero cuando lo acusaron de que se hacía rey, se hacía llamar rey, entonces lo condenó. De modo que la acusación de más fuerza para Pilatos no fue la del supuesto delito religioso de blasfemia, sino la de la delincuencia política. Y entendiéndolo así, los fariseos hicieron hincapié en hacerle condenar para oponerse a la soberanía del César. Me dirán, ¿no? Todos los sumos sacerdotes dice que no hay que pagar el tributo al César. En efecto, los mismos fariseos, a la pregunta que les hizo Pilatos, dado a Cristo el nombre de rey, respondieron: no tenemos más rey que el César, llevando su odio a la soberanía de Cristo tan lejos que, aún después de haber logrado su sentencia de muerte, pretendieron hacer borrar el título de Jesús Nazarenus Rex Judeorum, que Pilato hizo poner sobre la cruz. No queremos que reine Cristo ni nominalmente sobre nosotros, dicen con su conducta los judíos. El rechazo de su pueblo es tan frontal que son capaces de admitir la soberanía del emperador extranjero antes que reconocer la inocencia de Jesús. Este rechazo de los judíos para aceptar a Cristo como rey no es algo que se agotó en el tiempo con la pasión, sino que es una realidad que se hace presente entre los hombres de hoy. Así vemos cómo se refleja en la iglesia, como los judíos que gritaban: no queremos que éste reine sobre nosotros. Grita el egoísmo de los que nada quieren hacer para impedir que Jesús sea destronado de nuestro pueblo. Los que así proceden prueban con semejante conducta que ya no reina Cristo en su corazón, porque han declarado a Pilatos que no tienen otro rey más que el César. Los judíos, los apóstatas y muchos malos cristianos gritan hoy, como hace 20 siglos: no queremos que Cristo reine sobre nosotros. No tenemos más que un rey, que el César. Crucifica al justo y suelta al Barrabás. Ahora podríamos preguntarnos: ¿cuál es el César de nuestro tiempo? ¿Cuál es el Barrabás de nuestro tiempo? No queremos que reine Cristo sobre nosotros. No hay más rey que el César. No queremos la libertad de Cristo, sino la de Barrabás. Este es el grito que resuena hoy también a todas horas, en todos los idiomas y en todas partes. La confesión del rey. La pregunta es: ¿eres tú el rey de los judíos? Dirá el Señor: mi reino no es de este mundo. Le insiste Pilato: entonces tú eres rey. Y Cristo dirá:
Sí, soy rey. Tú lo dices. Y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ante la pregunta de Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Oiremos de los labios de Jesús la confesión de su realeza. Sí, soy rey. Tú lo dices. Mi reino no es de este mundo. Su realeza tiene sentido mucho más hondo. No es de este mundo porque él nació, vino a este mundo con una misión muy concreta de parte del Padre. Dar testimonio de la verdad. Y la verdad es lo que Jesús oyó del Padre, es decir, la revelación que trae del Padre y de sí mismo. Su reino se inspira en una verdad que no es de aquí. Es la verdad misma que el Padre le ha dado y es la que tiene que testimoniar con su palabra, con su vida. A ese reino se pertenece solo oyendo su voz. El que es de la verdad, oye mi voz. 7. La crucifixión y el letrero de la cruz. La escena del letrero es común a todos los evangelistas, todos los evangelios. Todos ellos intentan subrayar la verdad profunda de la inscripción, Rey de los Judíos. Lucas amplía más aún este sentido, recogiendo todos los rasgos de la realeza dispersos en la tradición sinóptica. Las burlas de los jefes, desafiando a Cristo de Dios, la de los soldados paganos sobre el Rey de los Judíos, la ironía del ladrón sobre el Cristo. En medio de este conjunto, la inscripción que proclama la sentencia condenatoria, Rey de los Judíos, adquiere el valor de una auténtica entronización real. Como todos los demás, este desafío contra todas las apariencias se va a ver confirmado por Dios en Juan. La composición es diferente. La escena que tiene lugar a propósito del letrero acaba la crucifixión. Jesús sube ya al Calvario como rey y la cruz es su trono. Tomando su cruz, el letrero sobre el trono viene solamente a proclamar al mundo entero, significando en las tres lenguas universales, el latín, el griego y el hebreo, la presencia del nuevo rey. Pero esta intronización del rey nuevo, de la que los hombres habían querido hacer una parodia ridícula, es absoluta voluntad de Dios, en la que los hombres no pueden cambiar nada. Por eso, indignados por la frase del letrero, los sumos sacerdotes quieren corregirla y se empeñan en escribir: este dijo que era el rey de los judíos. Pilato desecha su solicitud. Lo escrito, escrito está. Lo escrito, escrito se queda. Es algo definitivo que nadie podrá cambiar. Es el cumplimiento del designio de Dios. Pilato escribe, pero es Dios el que habla en la cima del monte de Judea. Expiraba clavado en la cruz un sentenciado cuyo nombre y dignidad se leía sobre su cabeza en 3 idiomas: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús efectivamente era rey. El pretor romano que le había condenado a muerte había escrito tal título absoluto en la sentencia, y cuando los fariseos le pidieron que lo quitase, contestó con una firmeza que hubiera debido tener antes de coger la pluma: lo escrito quedó escrito. Esta hora, la hora en que los hombres levantaron la cruz del Rey de los Judíos, se convierte en la que anunciaba Jesús, la de su última revelación: cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Vemos ahora otros textos del Nuevo Testamento en que su afán de que Cristo sea reconocido rey.
no cesa de invitar a todos los católicos a trabajar incesantemente para que esta soberanía sea reconocida. Mucho tiempo antes, David había dicho, todas las cosas pusiste a sus pies. San Pablo expone que todas las cosas, nada exceptúa. Nuestro mismo Señor Jesucristo pone en los labios de todos los cristianos esta súplica. Venga a nosotros tu reino. En varias ocasiones recurre al libro del Apocalipsis para subrayar el derecho que tiene Cristo a reinar. Cristo, de quien está escrito en el Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de los que dominan, Señor de los señores, reina y reinará eternamente. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y virtud, porque tú has creado todas las cosas. Esta aclamación que según San Juan en el Apocalipsis brota del corazón de los 24 ancianos que ponen sus coronas de oro a los pies del trono de Dios, es la que ha de brotar del corazón de todos los católicos, de todos los cristianos. Cristo tiene que dar plenitud de derecho a reinar sobre todos los hombres y naciones. Y por consiguiente, a todos los hombres y naciones acaten y adoren su soberanía. Por último, debemos descartar que si Cristo tiene derecho a reinar, como hemos dicho, los cristianos tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestra mano para que este reinado sea posible. Los cristianos somos los que hacemos presente al reino de Dios con nuestra vida. No son suficientes, pues, las palabras. Es necesaria la acción. El reino de Dios no está en las palabras, sino en las obras. Efectivamente, hablar mucho del reino de Dios y de la paz y felicidad que produce su justicia sin hacer nada para que Cristo reine verdaderamente entre nosotros es lo mismo, añade el gran apóstol de las gentes, que metal que resuena o campana que tañe. Ya podríamos hacer nosotros tantas cosas, pero si no hay amor, de nada me sirve. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! Que viva, Padre. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre lo que el Padre nos ha explicado? Yo creo que más que pregunta, porque ha sido todo tan claro en el Nuevo Testamento que toda la vida de Jesús, desde el anuncio, la visita de los Reyes Magos, toda su vida pública fue un testimonio de reinado. Y lo que usted dijo, Padre, es así. El tema de hacer el reino de Dios vivo en nuestras vidas puede quedar en plena teoría, en puras palabras, pero Jesucristo se encargó de dejarnos su testimonio y ese fue el testimonio más grande de su reinado. Creo que los puntos que usted topó durante pues todo el sufrimiento que vivió entre todo lo que recordamos en la Semana Santa, es doloroso volver a recordar esos momentos en donde al verdadero Rey de Reyes le tocó sufrir y de la manera tan fuerte, tan desmerecida, ¿no? Pero la esperanza de saber que el reinado de Dios está en el testimonio y en las acciones de cada uno de nosotros, de nuestro día a día con nuestro prójimo, ese realmente es el reinado al que Jesucristo nos llama. Y el Nuevo Testamento es clarísimo en los momentos que usted ha relatado, Padre. Muchísimas gracias, porque creo que no existe duda alguna de que cuando celebremos a Cristo Rey,
lo vamos a hacer de una manera mucho más clara, con mucho más conocimiento, pero con mucho más compromiso también de lo que significa llevar a las obras el Saben testimonio. que algunas de ustedes conocen que recién en el mes de junio cumplí mis 25 años de sacerdote. Y fíjense que en esos 25 años, siempre que se celebra la Semana Santa, siempre que se celebra la Pascua, leemos de acuerdo al año litúrgico los textos, todo esto. Y ahora, al haber empezado a hacer esta investigación un poco más, si se quiere, profunda, me he dado cuenta de lo que hemos estado celebrando. Cómo realmente en esos momentos tan trágicos, cómo realmente en esos momentos tan decidores para nuestra salvación, y que para muchos de ellos, como se anota ahí en la charla, eran burlas, pero estaban diciendo la verdad. A mí me ha impresionado mucho esto de que Pilato es el que entroniza al Rey de Reyes. Él es el que entroniza sin darse cuenta, está cumpliendo con la palabra, ¿no? Hablando de Judas Iscariote, fíjense, él, por su decepción y todo, es el que hace que se cumpla la escritura. O sea, es impresionante cómo Dios obra, cómo Dios va haciendo las cosas. Así que yo les agradezco mucho también porque al hacerme preparar esta charla, como la de los ángeles y todo esto, siempre a uno también le obligan a renovarse, a actualizarse. Así que eso, no sé si alguien más tiene algo que decir. Padre, yo tengo una consulta. Bueno, también me impresionó mucho cómo usted describe que cómo el Evangelio de Juan hace ver todo lo que es la pasión con un sentido de realeza. Cómo todo ese dolor que dicen los otros evangelistas, Juan lo relata como usted nos lo explica. Y yo tenía una duda porque usted habla, cuando hace esa análisis, habla de un relato joánico de la pasión. Cuando dice joánico, ¿se está refiriendo a Juan o a otra cosa? Al Evangelio de Juan, Ajá. porque él es el que un poco acentúa más, y lo decía, la teología de la realeza de Cristo. Para los otros evangelios fue un momento en el que vistieron a Jesús de rey, coronaron a Jesús de rey con todo ese dolor, pero luego le devolvieron sus ropas. En cambio, San Juan lo mantiene. Esa vestimenta, esa realeza lo mantiene. Entonces el evangelio, el relato joánico quiere decir el relato de San Juan, el evangelio de San Juan. Y le colocan el manto púrpura, Claro. para darle también. Y cuando usted habla de querigma, Pedro, ¿a qué se refiere? El querigma es el primer anuncio de la salvación en Cristo. Todos los anuncios de Pedro después de que recibe el Espíritu Santo en Pentecostés son querigmas. Dios te ama, Dios ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, ustedes lo mataron, pero sin embargo el Señor lo ha resucitado. Es el querigma, la resurrección de Cristo. Muchas gracias, Padre. Padre Jorge, ¿Sí? si yo quería, me parece que en el camino mesiánico de Jesús, él hasta último momento no aceptó decir que era el rey de los judíos, porque como antes, desde Saúl, decían que los reyes eran ungidos de Dios, él como que dejó hasta último ya proclamarse rey de los judíos, más o menos por eso, ¿verdad? Claro, porque él acepta ya cuando entra a dar pleno cumplimiento al proyecto de Dios, no antes. Ustedes recuerden antes, cuando hizo la multiplicación de los panes, la gente le buscaba ¿para qué? Para proclamarle rey, porque este rey nos va a dar de comer, con este rey no nos va a hacer falta el pan, con este rey vamos a tener el pan. ¿Y qué hace Jesús? Se escabulle, se esconde para que no lo proclamen rey. Pero ahora en cambio usa los signos. Cuando va a entrar a Jerusalén montado en un pollino,
permite que la gente le bata las palmas, le ponga las ropas sobre cuál él va a pasar, porque ahí sí él va a llevar a plenitud el reino de Dios. Sí, porque cuando entra con el pollino o el asno, este animal refleja la tranquilidad, la mansedumbre, porque el caballo es el que designa la violencia, ¿cómo es? La violencia, ¿verdad? Y él en el asno es la tranquilidad, la mansedumbre. Ese es el significado. Por eso fue que entró así. Siempre haciendo el Señor la diferencia de que su reino no es de este mundo. No es de este mundo. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Quién más? Ay, entonces, más le afectó a Pilato. Pilato lo vio en una forma política, cuando él se dijo rey de los judíos. Más le afectó a él eso. Entonces los fariseos, los sacerdotes sabían eso y aprovecharon. Aprovecharon eso, claro, con mentiras, con falsos testigos y todo eso, porque él no veía, y eso decía en el Evangelio, yo no veo en él falta alguna. Hasta cuando dicen, pero es que él se proclama rey. Ahí es cuando ya empieza Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga? Dicen que cuando no hay preguntas es porque o entendieron o porque no entendieron nada. Padre, una observación. Sí. Si en la charla pasada el sentido de todo lo que escuchamos, o yo prácticamente escuché, nos dejó como lleno de esperanza de la vuelta de ese rey eternal. La confirmación en los evangelios que hoy usted tan magistralmente nos ha expuesto y en otras formaciones hemos escuchado, ¿a dónde nos debe llevar el tener la conciencia plena de ese reinado, de ese Jesús que seguimos? ¿Hacia dónde? ¿Cuál sería en este momento a nosotras como guía, como la que tenemos que enfrentar todas estas aberraciones, todas estas situaciones, a veces teniendo que quedarnos calladas, a veces expresamos lo que sentimos en base a ese reinado de Jesús? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el fin? Si estamos llenos de esperanza a la vuelta de ese rey eternal. Yo pienso que serían dos cosas. La primera, aceptar cada uno de nosotros esta realeza de Cristo en su vida. Saber que Jesucristo es el rey de mi vida y saber que yo tengo que someter mi voluntad a este rey. Porque sé que este rey me dará la felicidad. Sé que este rey me dará la vida. Entonces, aceptar primeramente esta realeza, ¿no? Y claro, al aceptar esta realeza, obedezco y me hago un fiel vasallo de este rey, en el buen sentido de la palabra o en el sentido espiritual, lo primero. Y lo segundo, que veíamos al final, sin una obra, este reino no puede darse, porque tengo que yo ser signo de este reino. Porque este reino, y si yo lo llevo en mi corazón, si yo lo llevo en mi vida, este reino tiene que ir conmigo. Este reino tiene que ir conmigo y sobre todo en donde tengo la oportunidad de hablar de este reino, de hacer presente a este reino. Porque de pronto yo no tengo la oportunidad de un apostolado, qué sé yo, en mi trabajo, de un apostolado en no sé dónde, pero tengo un apostolado como servidora, como servidor del ministerio, pues allí tengo que anunciar este reino. Ahí tengo que hacer presente este reino. Y me parece que la semana anterior yo decía, el reino de Dios es el mismo Cristo. No esperemos un reino que aparezca de pronto con aspavientos, no. El reino es Cristo, es el mismo Cristo. Por lo tanto, tener al reino de Dios en mi vida es tener a Cristo. Hacer presente el reino de Dios donde voy es hacer presente a Cristo. Y a veces no hay necesidad, como nos enseñaba San Francisco,
de decir nada, sino solamente con que vean al apóstol, o en este caso, vean al servidor o a la servidora como convencida de que sigue al rey, eso ya es testimonio. Amén. Y Amén. creo que todo se resume realmente en ese reinado, porque si Jesús no es el rey de mi vida y yo no lo enseño, yo no lo predico como tal, con mi vida, con mis hechos, qué sé yo, en una formación, entonces, ¿de qué reinado estoy hablando? Claro, claro, ¿qué testimonios puedo dar? Por eso lo importante de que nosotros podamos tener esta comunión tan íntima con este rey. Amén. En la Eucaristía, en la palabra, en la comunión, en la oración. Esto me hará crecer en el amor al rey y esto hará crecer en mí el reino de Dios. Amén. Amén. Sí, muchísimas gracias, Padre. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, siendo las 8:01. Gracias, Padre, por la Precioso, Padre, gracias. Gracias, Hola. Padre. Yo no sé si hay la opción, Padre, de que luego nos envíe las láminas de PowerPoint para ver si las podemos tener como recurso solamente de guía. Claro, claro. Adelita, qué gusto verle. Igualmente, Padre. Ya les extraño. Nosotros a usted. ¿Cuándo vuelve? Muy pronto. Sí, qué bueno. Vamos a ver qué pasará. Recen mucho. Muy bien acogido, Padre, parece. Sí. Bueno, me despido y les dejo mi bendición, ¿no? Dios Gracias. Padre misericordioso, Oren por te damos gracias por todas estas hermanas servidoras, te damos gracias por el ministerio. Ay, sí. Pedimos, Señor, derrames abundantes bendiciones sobre cada una de ellas, sobre sus familias. Que, Señor, tú les muestres tu rostro, les hagas vivir siempre la felicidad y que sean precisamente anunciadoras de esta felicidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hasta la próxima. Gracias, Bendiciones, Padre. Hasta la gracias, próxima. Padre. Bendiciones. Tenga buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanitas. Buenas noches, Encantada. feliz semana. Gracias, Ronald. Gracias a todos. Señora Gracias, directora. Sí. Sí, Es que yo le quería decir que está bien enfermito el monseñor, con quien él estuvo Garza. Garza, sí. Monseñor Garza hoy habló en la radio y dijo que ya se está reintegrando poco a poco, explicó lo que le pasó y sí, sigamos orando por su pronta recuperación. Oremos por él. ¿Cómo no? Pasen buenas noches. Gracias, Buenas noches. hermanita. Buenas noches. Igual. Buenas noches, descansen. Amén.